El concepto de ambivalencia emocional temprana es uno de los pilares más profundos de la teoría de Melanie Klein. A diferencia de Sigmund Freud, quien ubicaba el desarrollo de los conflictos emocionales complejos en una etapa posterior, principalmente durante la etapa fálica y el complejo de Edipo, Klein sostenía que los bebés experimentan una intensa lucha entre el amor y el odio desde los primeros meses de vida. Para explicar cómo se desarrolla esta ambivalencia en el inicio de la vida psíquica, Klein describió el paso por dos configuraciones o posiciones mentales. La primera es la posición esquizoparanoide, que corresponde a los primeros meses de vida. En esta etapa, el yo del bebé todavía es muy frágil y no puede tolerar la idea de que la misma persona que lo alimenta, lo cuida y le brinda bienestar, sea también quien, en ciertos momentos, lo frustra o tarda en satisfacer sus necesidades. Para protegerse de la angustia que le generan su propia agresividad, la frustración y la pulsión de muerte, el bebé recurre al mecanismo de escisión o división. Gracias a este mecanismo, separa al objeto en dos aspectos completamente diferentes. Por un lado, aparece el objeto bueno, representado por el pecho de la madre que alimenta, calma y proporciona amor, el cual es idealizado y percibido como la fuente de todo lo positivo. Por otro lado, surge el objeto malo, que aparece cuando el pecho está ausente o el bebé experimenta malestar. En esos momentos, ese mismo objeto es vivido como un perseguidor malvado y destructor que parece atacarlo desde el exterior. En esta fase todavía no existe una verdadera ambivalencia, ya que el amor y el odio permanecen completamente separados en la mente del bebé. El amor se dirige exclusivamente al objeto bueno y el odio al objeto malo, evitando que los sentimientos agresivos destruyan aquello que es amado. Para comprender mejor la posición esquizoparanoide propuesta por Melanie Klein, es útil analizarla a partir de tres ideas principales. La primera es la fragilidad del bebé y su incapacidad para tolerar la contradicción. Durante los primeros meses de vida, el bebé todavía no posee la madurez psíquica necesaria para comprender que una misma persona puede brindarle amor y al mismo tiempo hacerlo esperar o frustrarlo. No puede pensar, por ejemplo, que su madre lo ama aunque tarde unos minutos en alimentarlo. Para él, las experiencias son absolutas. Cuando siente hambre, frío, dolor o cólicos, vive un malestar intenso relacionado con la frustración y la pulsión de muerte. En cambio, cuando está alimentado, abrigado y contenido, experimenta una sensación de bienestar absoluto. Como su yo aún es muy frágil, no puede integrar estas dos experiencias opuestas en una sola representación de la madre. Si aceptara que la misma persona que le proporciona seguridad también es la fuente de sus momentos de frustración, experimentaría una angustia demasiado intensa, ya que sentiría que el objeto del cual depende para vivir también puede ser peligroso. Frente a esta situación aparece la segunda idea fundamental, la escisión como mecanismo de defensa. Para protegerse de esa contradicción que todavía no puede elaborar, el bebé divide mentalmente a la madre en dos objetos completamente diferentes. Por un lado, construye el objeto bueno, representado por la madre, que está presente, lo alimenta, lo calma y satisface sus necesidades. Este objeto es idealizado y percibido como perfecto, protector y fuente de todo bienestar. Hacia él dirige todo su amor. Por otro lado, aparece el objeto malo, que surge cuando la madre está ausente o cuando el bebé experimenta dolor y frustración. En esta etapa, el bebé no piensa conscientemente que su madre sea mala, sino que fantasea con la existencia de un objeto perseguidor y amenazante que parece atacarlo desde afuera. Sobre este objeto deposita toda su agresividad, su enojo y su odio. La tercera idea explica por qué en esta etapa todavía no existe una verdadera ambivalencia. La ambivalencia implica poder sentir amor y odio hacia una misma persona al mismo tiempo. Sin embargo, durante la posición esquizoparanoide esto aún no ocurre, porque el bebé mantiene completamente separados ambos sentimientos. El amor se dirige únicamente al objeto bueno y el odio únicamente al objeto malo, como si cada emoción perteneciera a una persona distinta. Esta separación cumple una función protectora muy importante. Evita que la agresividad y las fantasías destructivas dañen en el mundo interno del bebé al objeto bueno del que depende para sobrevivir. De esta manera, la escisión preserva el vínculo con el objeto amado, mientras el aparato psíquico todavía no está preparado para aceptar que una misma persona puede reunir aspectos positivos y negativos.
Según Klein, este modo de funcionamiento corresponde a un estado mental muy primitivo, basado en la división entre amigos y enemigos, que caracteriza el inicio de la vida psíquica y que, en determinadas situaciones de intenso estrés o conflicto, también puede reaparecer en la vida adulta cuando resulta difícil aceptar los matices y las contradicciones de la realidad. Con el desarrollo cognitivo y emocional, aproximadamente entre los 4 y los 6 meses de vida, el bebé comienza a transitar la posición depresiva. En esta etapa logra comprender un hecho fundamental. El objeto bueno y el objeto malo no son personas distintas, sino la misma madre. Este descubrimiento marca el nacimiento de la verdadera ambivalencia emocional, es decir, la capacidad de experimentar amor y odio al mismo tiempo hacia una misma persona. Esta integración genera una crisis interna acompañada por una forma diferente de angustia. Ya no predomina el miedo a ser destruido por un objeto perseguidor, característico de la posición esquizoparanoide, sino el temor de haber dañado o destruido al objeto amado mediante sus propios impulsos agresivos y fantasías de odio. A partir de esta comprensión aparece el sentimiento de culpa. El bebé reconoce, aunque sea de manera inconsciente, que sus ataques de rabia y sus fantasías agresivas estaban dirigidos hacia la misma madre de quien depende para sobrevivir y a quien también ama. Como consecuencia, se siente responsable del daño que imagina haberle causado. Para comprender de forma sencilla la posición depresiva propuesta por Melanie Klein, puede dividirse este importante avance del desarrollo psíquico en 3 momentos fundamentales. El primero es el gran descubrimiento de que la madre es una sola persona. Alrededor de los 4 o 6 meses de vida, el bebé alcanza un mayor grado de maduración cognitiva y emocional. Su aparato psíquico ya puede conservar recuerdos, relacionar experiencias y reconocer cierta continuidad entre los acontecimientos. Como consecuencia, el mecanismo de escisión que utilizaba en la etapa anterior deja de ser suficiente. El bebé comprende que la madre que lo alimenta, lo calma y le brinda afecto es la misma que, en ocasiones, tarda en responder a sus necesidades y provoca frustración. Este reconocimiento marca el nacimiento de la verdadera ambivalencia emocional, es decir, la capacidad de sentir amor y odio simultáneamente hacia una misma persona. El segundo momento consiste en un cambio profundo en el tipo de angustia que experimenta el bebé. Durante la posición esquizoparanoide, predominaba el miedo paranoide, centrado en la propia supervivencia. El bebé vivía al objeto malo como un perseguidor que intentaba dañarlo o destruirlo. Sin embargo, cuando comprende que el objeto bueno y el objeto malo son la misma madre, la dirección de su preocupación cambia por completo. Ahora aparece la angustia depresiva. El temor ya no consiste en ser atacado por un objeto peligroso, sino en haber dañado, mediante sus propios impulsos agresivos y sus fantasías de odio, a la misma persona que ama, lo cuida y de quien depende para vivir. Este cambio representa un avance importante en el desarrollo emocional, porque la atención deja de centrarse únicamente en uno mismo y comienza a incluir la preocupación por el bienestar del otro. El tercer momento es el nacimiento del sentimiento de culpa. Según Klein, aquí se encuentra el origen de una de las emociones más importantes de la vida afectiva. El bebé experimenta un profundo malestar al sentir que sus propios impulsos agresivos, expresados en el llanto, la rabia, la desesperación o las fantasías destructivas, pudieron haber dañado al objeto amado. Aunque ese daño sea imaginario, el bebé lo vive como si fuera real y se siente responsable de haber lastimado a la persona que representa su principal fuente de amor, protección y seguridad. A pesar de que este proceso resulta doloroso, constituye un avance fundamental para el desarrollo psíquico. Gracias a él comienza a surgir la empatía. La madre deja de ser vivida únicamente como un objeto destinado a satisfacer las propias necesidades y empieza a ser reconocida como una persona completa, independiente y con capacidad de sufrir. Esta integración de sentimientos opuestos permite establecer vínculos más maduros y constituye la base para desarrollar relaciones afectivas estables, la capacidad de cuidar a los demás y la posibilidad de amar de una manera más profunda durante la vida adulta. La culpa impulsa entonces el deseo de reparación. El bebé desarrolla la necesidad de restaurar, reconstruir y cuidar al objeto que fantasea haber dañado. A través de gestos de afecto, sonrisas, conductas de apego y otras manifestaciones de amor, intenta reparar a la madre en su mundo interno.
Cuando estas experiencias de reparación resultan satisfactorias y el bebé comprueba que la madre real permanece presente y sobrevive a sus impulsos agresivos, el objeto bueno se consolida dentro de su mundo interno. Según Klein, este proceso constituye la base para el desarrollo de una personalidad integrada, la capacidad de empatía y la resiliencia emocional durante la vida adulta. Para entender esta idea de Melanie Klein, conviene seguir el proceso paso a paso. Primero, el bebé descubre que la madre que ama y la madre hacia la que sintió enojo son la misma persona. Al darse cuenta de esto, aparece la culpa. No es una culpa consciente como la de un adulto, sino una vivencia inconsciente de haber dañado, con su rabia y sus fantasías agresivas, a la persona que más necesita. A partir de esa culpa nace el deseo de reparación. El bebé siente la necesidad de arreglar el daño que cree haber causado. Como todavía no puede hablar ni comprender racionalmente lo que ocurre, expresa esa necesidad mediante conductas afectivas. Sonríe, busca el contacto con la madre, la abraza, se calma en sus brazos, la mira, balbucea o manifiesta conductas de apego. Desde la perspectiva de Klein, estos gestos representan un intento de reparar al objeto amado dentro de su mundo interno. Sin embargo, lo más importante ocurre cuando la realidad contradice las fantasías del bebé. A pesar de que él imaginó haber destruido a la madre con su agresividad, observa que ella sigue allí. Continúa alimentándolo, cuidándolo, abrazándolo y respondiendo a sus necesidades. Poco a poco comprende, de manera inconsciente, que sus sentimientos de enojo y sus fantasías destructivas no tienen el poder de eliminar a la persona que ama. Esta experiencia repetida le permite construir una imagen interna estable de la madre, conocida por Klein como el objeto bueno. El bebé comienza a confiar en que la madre seguirá existiendo y seguirá queriéndolo incluso cuando él experimente enojo, frustración o agresividad. Esa imagen deja de depender de cada momento de satisfacción o frustración y se vuelve permanente y segura dentro de su aparato psíquico. Según Klein, este proceso es fundamental porque constituye la base del desarrollo emocional saludable. Al integrar el amor y el odio hacia una misma persona, el individuo desarrolla una personalidad más integrada, aprende a tolerar las contradicciones sin dividir el mundo entre todo bueno y todo malo, fortalece la capacidad de ponerse en el lugar del otro, empatía, y adquiere resiliencia emocional, es decir, la capacidad de afrontar conflictos, frustraciones y pérdidas sin que se derrumbe por completo su equilibrio psíquico. En otras palabras, para Klein, el bebé aprende una enseñanza fundamental. Puede enojarse con alguien, sentir impulsos agresivos hacia esa persona, y aún así, el vínculo no se destruye. Esa experiencia será la base de las relaciones afectivas sanas durante toda la vida.